¿Verdad? Somos tierra, pues que nos siembre. Ahí nos ponemos así, Señor, siémbranos con tu palabra. Amén. Ok, Hechos 11, del 1 al 30. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que se descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no la llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabra por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, y como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fueron hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamando Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Ese era el trocito, hoy también un poquito largo, pero intenso. La noticia de que los odiados gentiles fueron incluidos en la iglesia llegó a Jerusalén antes que Pedro la diera a conocer, ya que se quedó en Cesarea por unos días. Saber esto causó conmoción en la comunidad cristiana hebrea. Tan importante fue la noticia que Lucas, movido por el inspirado Espíritu Santo,
repite también este capítulo el relato de la conversión de los gentiles. Esa insólita repetición marca el acontecimiento con significado único. El cristianismo no se iba a convertir simplemente en otra secta del judaísmo. Si eso hubiera ocurrido, la gran comisión del Señor Jesucristo, que dice en Mateo 28, 19, 20, nunca se habría llevado a cabo. A diferencia del Israel de antes, la Iglesia no dejaría de canalizar las bendiciones de la gracia y del perdón de Dios hacia el mundo entero. La extensión de la Iglesia hacia los gentiles fue, por tanto, un paso crucial para manifestar el plan redentor de Dios. Esa extensión, que comenzó con el ministerio de Pedro a Cornelio y su casa, continúa ahora con la fundación de la Iglesia gentil. Después de haber pasado de Jerusalén a Judea y Samaria, el Evangelio estaba a punto de dar su paso final, aunque todavía en curso de ir hasta lo último de la tierra. La fundación de esta primera congregación gentil se desarrolla en 4 etapas: trabajo preparatorio, origen, crecimiento y generosidad. Pedro entonces construyó su reiteración y resumen con la intencionada observación: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? ¿Quién desea polemizar con lo que el Señor ha hecho? Era incuestionable que Dios estaba salvando a los gentiles, como la evidencia la venida del Espíritu Santo con el mismo fenómeno vinculado en Pentecostés. En el recuento que Pedro hiciera a los acontecimientos, los judíos debieron haber observado 2 puntos clave. Primero, que el apóstol no actuó solo, sino que llevó consigo a 6 hermanos de la iglesia en Jope. El testimonio de ellos, además de Pedro, hizo el caso aún más convincente. Segundo, lo que sucedió en la casa de Cornelio encajaba con las Escrituras. Pedro les recordó a sus acusadores lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Las Escrituras se estaban cumpliendo, exactamente como lo habría dicho el más grande profeta de todos. Este fue el inicio del esfuerzo divino que es por sentar las bases de la primera iglesia gentil. Al menos 7 años transcurrieron desde Pentecostés hasta la fundación de esta iglesia en Antioquía. A donde quiera que iban, los refugiados que salieron de Jerusalén no hablaban a nadie de la palabra sino a los judíos. Ellos no pudieron haber sabido que el evangelio se había extendido a los gentiles, ya que huyeron de Jerusalén antes de que este fenómeno ocurriera. Al faltar el conocimiento de tal precedente, los esparcidos seguían suponiendo que el evangelio solo era para el pueblo judío. Sin embargo, con el tiempo, ese molde para la iglesia se rompió, siendo judíos los de habla griega, predominantemente de regiones gentiles, estaban más abiertos a predicar a los gentiles que a los judíos palestinos nativos. A través de sus esfuerzos, nació la primera iglesia gentil. Parece obvio que los griegos estaban anunciando el evangelio del Señor Jesús, junto con los hechos de la vida, muerte y resurrección de Cristo, como Pedro lo había hecho con Cornelio y su casa. Haberlo presentado como el Mesías judío habría tenido poco significado para la audiencia predominantes gentiles. Ni la salvación del eunuco etíope, ni la de Cornelio y su casa prepararon a los creyentes de Jerusalén para las ampliamente generalizadas conversiones de gentiles en Antioquía. Cuando llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, decidieron mandar un representante para que investigara, a Bernabé. La elección de un representante era crucial. Enviar a un individuo rígidamente legalista pudo haber sido desastroso. Sin embargo, Bernabé contaba con los requisitos necesarios para el trabajo. En el versículo 24 lo describe además como varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Poseía las cualidades espirituales indispensables
para quien iba a discernir lo que estaba sucediendo. La gracia de Dios puede ser invisible, pero sus efectos se ven fácilmente. Cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, por medio de las cuales esos gentiles se habían salvado, se regocijó. Otros judíos pudieron haberse disgustado por la conversión de gentiles, pero no Bernabé. Ver almas gentiles perdidas añadirse al reino le produjo inmenso gozo. La cosecha era demasiado grande para que Bernabé la manejara solo, así que buscó ayuda. Inmediatamente pensó en el mejor hombre posible para la tarea y fue a Tarso para buscar a Saulo. Después, Lucas añade la acotación histórica de que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El término significa del grupo de Cristo y se utilizaba en tono de burla. Sin embargo, el que fue un término de burla pronto se convirtió en una insignia para la iglesia primitiva. La primera iglesia gentil no solo era sana en doctrina, sino también fuerte en amor. La profecía de Agabo sucedió en tiempo de Claudio, 41 al 51 después de Cristo. En los años 45-46 se experimentó gran hambre en Israel. La respuesta de la iglesia de Antioquía a la solicitud de dinero para ayudar a los creyentes en Judea fue inmediata. Cada uno conforme a lo que tenía, los discípulos determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Decididos a ayudar a la iglesia madre en Jerusalén, los cristianos en Antioquía les enviaron socorro. La etapa final de la orden del Señor registrada en Hechos 1:8 se había alcanzado. La iglesia originalmente judía se había expandido de Jerusalén y Judea a Samaria y los gentiles en el confines de la tierra. La iglesia en Antioquía, que comenzó en este capítulo, iba a desempeñar un papel de liderazgo por varios siglos, pero a todos sus hombres se destaca el siguiente. Se trató de la iglesia que el apóstol Pablo pastoreó y desde la cual fue llamado por el Espíritu para iniciar sus viajes misioneros. Juanita, bendiciones. Bueno, hemos visto en este pequeño espacio, ¿verdad?, que Pedro explica a los judíos lo que está pasando. Está claro que se estaban cayendo muros, ¿verdad? Ya se le cayó a Pedro y a los que estaban allí cuando Cornelio, y ahora tenía que caérseles a los que no habían sido, habían estado presentes, no podían entender, ¿no? Esto, igual que Pedro tuvo que bajar un lienzo y escuchar la voz de Jesús, estos otros que estaban en Jerusalén y que habían recibido la noticia que los gentiles, que Pedro había estado comiendo con gentiles, ¿qué era todo esto, no? Pues eran piedras, ¿verdad?, que estaban cayendo de esas estructuras que estaban separando dos pueblos, el judío y el gentil, ¿verdad? La idea del Evangelio, y lo dice muy bien en el libro de Efesios, es el misterio, ¿verdad?, del Evangelio de Jesucristo, es unir a dos pueblos en uno, y en el mismo. Entonces, esto estaba sucediendo, ¿no? Pero fíjate que no fue la iglesia donde estaba Cornelio, no fue la iglesia en Jerusalén que aparecieron ahí los gentiles. Dios creó una iglesia sin tener nada que ver con los acontecimientos que estaban pasando en Antioquía. Ahí en Antioquía, unos judíos, dirigidos igual por el Espíritu Santo, no sabrían por qué, compartieron a unos griegos que eran gentiles, creyeron y ellos empezaron a tener una vinculación y empezaron a crecer y empezaron a tener una comunión y se generó allí una iglesia que cuando les llega noticia a la gente de Jerusalén dice, ¿qué está sucediendo? Eso no estaba previsto, ¿verdad? No es algo que... Entonces vamos a ver qué está pasando por allí, vamos a mandar a Bernabé que nos diga, y cuando Bernabé llega ve que es genuino, ve que realmente es obra de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está ahí haciendo la obra. Ahora es muy curioso, ¿verdad? Bernabé no fue porque fuese un hombre bueno, fuese un hombre sabio, y no fue por sus fuerzas, vuelve aquí a decir el texto, y en cada vez que vemos el texto y cada vez que vemos cosas sobrenaturales y cada vez que vemos, la atención es
lleno del Espíritu Santo. La importancia, yo lo veo, la importancia de cada episodio que estamos viendo es el Espíritu Santo y está dirigiendo, es como que de alguna forma, ¿verdad? Dios está dirigiendo todo y, por supuesto, Lucas está aquí ahora describiéndonos todos esos acontecimientos que estaban sucediendo. Antioquía fue, digamos, el propósito de Dios y el plan de Dios para construir la primera iglesia gentil. Una iglesia gentil que claramente se les notaba por sus frutos. Ellos no entendían que eran gentiles y que los de Jerusalén eran judíos. Todos eran cristianos, como el nombre que se los puso allí, que era de burla, pero que al final pues ha sobrevivido. Pequeños Cristos, eran como Cristo, ¿verdad? Entonces, estos cristianos, cuando escucharon la noticia de que iba a haber mucho hambre, juntaron lo que pudieron, lo que tenían, ¿verdad? Y ¡pum!, les hicieron llegar a los de Jerusalén. No había una distinción, eran solo un cuerpo. Y eso lo producía un mismo espíritu, el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, bueno, es súper bonito ver cómo Dios va obrando y va haciendo, no ha parado de trabajar Dios y sigue trabajando en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras ciudades y en cada una de nuestras localidades. Claro, nosotros no sabemos el plan, ¿verdad? Si las iglesias se reúnen y empiezan a hacer un croquis de lo que quieren y en Navidad vamos a hacer esto y al año que viene vamos a hacer esto. Bueno, ahora no tanto porque después de la pandemia la gente está un poco temerosa de lo que pueda pasar y dice, madre mía, pero en realidad todo está manejado a través de Dios, todo está manejado. Hasta la misma pandemia estaba manejada por Dios. En la pandemia ha habido, ¿verdad?, un movimiento, ¡bah!, como que nos han agitado a todas las iglesias y han dicho, ¡hey! No está en vosotros, está en mí. Así que haced el favor de poneros otra vez en la posición de confianza en mí, no en vuestros logros, no en vuestros edificios, no en vuestra cantidad de personas, no en vuestras cuentas de banco ni vuestros diezmos. Está en mí. ¿Ok? Y eso a veces Dios lo tiene que hacer porque los humanos somos muy de tener todo muy controladito y tener todo muy puesto y Dios es algo distinto porque dice, no eres tú, soy yo quien manda aquí. Tú simplemente tienes que tener la confianza de saber de que yo soy Dios. Yo estoy sobre todas las cosas, sobre lo difícil, sobre lo complicado, sobre lo imposible. Entonces, a veces Dios nos tiene que mover, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo cómo Dios está colocando, ¿verdad?, cada pieza. Dice que la primera iglesia, la fundación de la primera congregación gentil, se desarrolla en 4 etapas. Trabajo preparatorio, origen, crecimiento y generosidad. En realidad es como no solo de la iglesia. Claro, tú puedes decir, uy, es lo mismo que estoy sintiendo yo, ¿verdad? Hay un trabajo preparatorio por Dios, hay algo que me ha impulsado a darme cuenta de que yo no puedo, ¿verdad? Y que me ha hecho acercarme a Dios. Hay algo que me dice, uy, es que eso, entonces hay una preparación de Dios, ¿verdad? Hay un origen de que sabemos, ¿no?, que viene de Dios y que claramente el Espíritu Santo está manejando todo esto. Hay un crecimiento, yo me di cuenta de que día tras día mi fe va aumentando, pero no por mi esfuerzo, sino porque me voy encontrando con Dios, me voy encontrando con su palabra, la palabra dando confianza, y eso produce en mí un amor, y ese amor se produce en generosidad. Esto tendría que ser la iglesia. Esto tendría que ser el proceso natural de la iglesia. Pero estamos demasiado ocupados en nuestros planes, en nuestros rollos. La iglesia a veces se convierte en como una actividad aparte de lo que yo estoy haciendo o de mi vida. Tengo mi familia y luego tengo la iglesia. Tengo mis propósitos, tengo mi idea, tengo mi profesión, tengo mis estudios, tengo mi proyecto y luego tengo la iglesia que la quiero hacer compatible con todo esto. Y en realidad Dios también va a sacarnos totalmente de esa estructura porque ni nuestra familia, ni nuestra profesión, ni nuestros deseos, ni nuestras metas nos van a salvar. Es Él el que nos salva con un solo propósito,
de que nos unamos a Él para vivir una eternidad con Él. ¿Tú crees que el propósito de tu vida ya está cumplido con que has recibido a Cristo y ahora eres salvo y ahora tienes que vivir una vida en victoria? Sí, evangelizando, sí, haciendo actividades de iglesia, pero bueno, ahora tengo a Dios de mi parte y en la enfermedad puedo orar para que no esté enfermo, en los problemas económicos puedo orar para que Dios me provea y... No, no querido, no querida. En plan simpático te lo digo. El propósito de Dios es introducirte a un cuerpo, y el cuerpo es Cristo, el cuerpo es el reino de los cielos, el cuerpo es un solo cuerpo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tú, y nosotros. Y el propósito de Dios no es que nosotros aquí nos desarrollemos y que marquemos historia para que luego en nuestra tumba diga, ay, fue ingeniero y él construyó la torre de... No, es un propósito eterno, te da vida eterna, con un propósito eterno. Dice, wow, ¿para qué vas a estar invirtiendo tu tiempo en cosas que se corroen, se oxidan, se fumigan, se estropean? No, invierte en las cosas que son eternas, en las cosas que prevalecen para vida eterna. Ay, esas cosas que son, ay sí, de vez en cuando oro, ay sí, bueno, hay partes de mi vida que parece como que estoy ahí, ¿verdad? Dedicándome a eso, pero ¿y el resto? Y ese tanto por ciento tan elevado de tu vida, sin contar el que estás dormido, ¿verdad? Que no eres consciente de lo que haces. De verdad que es para el reino. Y no te estoy hablando de que te pongas ahora como un loco a servir en tu iglesia, porque a lo mejor en tu iglesia lo que van a hacer es, uy, mira, otro empleado sin nómina que tengo para la actividad y el proyecto que tengo en esta iglesia. No, yo te estoy hablando de un cuerpo que es global. Y no es del orden mundial, ¿eh? El único orden mundial, no. Es el orden global de Cristo. Es Cristo y el Espíritu Santo dirigiendo tu vida 100%. Ah, yo no sé, vas a decir, yo no sé cómo es eso de que el Espíritu Santo me dirija mi vida. Yo tampoco te puedo ayudar en eso porque no es algo que tú puedas controlar, no es algo que nosotros podamos controlar. Dios lo controla Él solito y no nos da los mandos, ¿verdad?, para poder controlar al Espíritu Santo. Nos gustaría controlar al Espíritu Santo, nos gustaría tener control y seguridad por nuestra propia cuenta, pero esta es la fe. Tienes que dejar el control a Él. No se trata de ti, se trata de Él. Entonces, cuando tú le dejas el control a Él, ya no depende de ti, depende de Él. Entonces, no se trata de que tú tengas que aprender cómo dejar que el Espíritu Santo te dirige. No, tienes que dejar al Espíritu Santo que te dirija. Y el Espíritu Santo no es una voz que te hable aquí ni aquí. Cuidado, porque esa voz es la voz de tu corazón, que te quiere dirigir a un sitio totalmente distinto. Sí, de una forma muy confusa, porque Él no te va a decir, uy, deja la iglesia, uy, deja de creer. No. No te lo va a decir, porque de esa forma tú notarías que algo está pasando. No, te lo da con un sentimiento de amor, de aprecio hacia la iglesia, hacia Dios, hacia las cosas que hace. Muy sutilmente te va llevando a un amor propio, ¿verdad? Y a una vanagloria. Muy complicada de manejar, porque no podemos distinguirla porque sale de nosotros mismos. Entonces lo que te estoy diciendo es algo complicado, ¿verdad? Pero es que tan complicado es que es tan sencillo porque no depende de ti, depende de Dios. Depende de empezar a dejarse confiar por la palabra de Dios. Yo hoy he puesto este eslogan y tengo también 2 versículos, ¿verdad?, para poderlo demostrar. Porque el otro día hubo alguien que dijo que este texto, por su fruto lo conoceréis, está hablando de los malos. No, señores. Está hablando de los malos y está hablando también de los buenos. Porque de nuestro fruto, del fruto que nosotros damos, no los demás, tú mismo te vas a dar cuenta qué tipo de árbol eres. Mi pastor una vez le preguntó a una mujer, ¿tú qué eres? ¿Un arbolito bueno o un arbolito malo? Y dijo, uy, no, pastor, yo soy un arbolito bueno.
Ah, sí, porque eres un arbolito bueno. Pastor, porque fíjese, le voy a decir, el otro día quedé con una hermana y me llegó tarde. Y en vez de regañarle, yo me reprimí y le dije, no, no, no la voy a regañar, voy a seguir. Por eso era un arbolito bueno, ¿verdad? Era un arbolito bueno porque creía que estaba en sus fuerzas haciendo cosas buenas. Se consideraba bueno porque era un arbolito bueno. No, un arbolito bueno no es el que hace las cosas bien. Un arbolito bueno es el que ya ha sido cortado de raíz y ahora es injertado en Cristo. Tú ya no eres un árbol. Si tú te consideras árbol, chungo. Porque sí, van a salir, pero es que de un árbol no puede salir dos frutos. O sale fruto bueno o sale fruto malo. Y sí, parece que estás haciendo fruto bueno, pero ese fruto es de un árbol malo. Entonces el árbol tiene que ser cortado. Dice que el hacha está puesta no en el tronco, porque es que si lo cortas en el tronco salen raíces y salen ramas de las raíces. Hay que cortarlo en la base, la raíz, para que no pueda sobrepasar y ¡guax! Y cortarlo de lleno. Y ese cortado es el arrepentimiento que tú tienes que decir, de mí no puede salir nada bueno, porque soy un arbolito malo. Es complicado, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que estén constantemente diciéndonos, ¡ay, qué bueno! ¡Uy, Dios te ama! ¡Uy, el hijo de Dios! Y están ahí trabajando con, ¡ay, no tienes por qué estar porque ya Dios te conoce! Y da la impresión de que nosotros, por haber estado en Cristo, somos buenos y tenemos una naturaleza buena. Señores, no, eso es un engaño total del corazón para hacerte creer lo que tú no eres. Si tú eres algo, se lo estás restando a lo que es Cristo. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Tu valor no es lo que tú crees que tú eres. Tu valor no es lo que tú quieres y te esfuerzas por hacer. Tu valor es que estás en Cristo. Tu valor es lo que hizo Cristo. Tu valor es la misericordia de Cristo. Tu valor es el amor de Cristo. Aun ni tu amor sirve para nada, porque es un amor propio. Es un amor que no tiene nada que ver con el amor que viene de Dios. Entonces sí, hay que romper eso. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Y aquí, en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Estamos viendo esos frutos. Eran unos frutos en los que un pueblo que había sido odiado, que había sido despreciado, que había sido llamado inmundo, se convierte en un solo pueblo con ese pueblo y se olvida totalmente de esos trámites y considera, somos hermanos, todos los que estamos en un mismo cuerpo, Cristo. Y vemos el resultado, ¿verdad? En esa iglesia de Antioquía empiezan a trabajar, empiezan a entender que son un cuerpo, que no son ellos, que es Cristo en ellos, que es lo que el Espíritu Santo, y vemos generosidad y no vemos nada más, porque Lucas tampoco se pone aquí a trabajar mucho rápidamente ahora. Vamos a ver cómo funcionamos un poco en los capítulos que viene, hasta que ¡pum! Mandan a Pablo y vamos a seguir a Pablo en sus distintos viajes misioneros, ¿no? Pero claramente el fundamento de esta iglesia no salió de un fundamento humano. No podía salir de un fundamento humano. Salía de un fundamento divino. Era Cristo y el Espíritu Santo trabajando en las vidas de estas personas para convertirlos en un solo cuerpo y con ese cuerpo extenderse. No era fácil en aquellos tiempos. Gobernaba el Imperio Romano y ahí vino ahora el nieto del Herodes ese, que lo vamos a ver, y se puso ahí, mató a Jacobo, encerró a Pedro. No era fácil, había muchos problemas, pero la iglesia sabía que no estaba sola, estaba con Cristo. Tú sabes que ahora estamos con Cristo, pero no tú, la iglesia, el cuerpo. No es algo que, si de algo nos tiene que servir este estudio de hechos, es que no somos personas individuales. No basta con conocer a Cristo, necesitamos participar, ser parte de lo que Cristo ha hecho. Y lo que Cristo ha hecho es que ha hecho una iglesia. Todos, tú, yo y todos los demás, somos uno en Él.
Y no se trata de que yo tenga unos intereses por mi nación, por mi iglesia local, por mi familia, por mi raza. No, no, se trata de que mi interés tiene que ser totalmente abolido. Muere cada día. ¿Para qué? Para que sea Cristo, para que sea el Espíritu Santo el que nos vaya dirigiendo en esa obra. Claramente se ve cuando los frutos son de Dios y cuando los frutos son del hombre. Y quiero leer estos dos versículos, o estas dos partes, ¿verdad? En Lucas 6:43, un segundo que abra esto. Lucas 6:43 al 45. Lucas 6, un segundito. Lucas 6 del 43 al 45. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Es decir, si el fruto sale de tu corazón, si el fruto que está saliendo de tu iglesia, de tu congregación, de lo que es del corazón, va a oler a pocho. Por mucho que quieras hacer obras buenas, por mucho que quieras, ¿porque qué? Porque sale del corazón. Nada bueno puede salir del corazón. Nada bueno. ¿De dónde salen las cosas buenas? De Dios. Las cosas buenas salen de Dios, salen del Espíritu, salen del Espíritu Santo. Entonces, si las cosas que salen, ¿verdad? Si vemos que hay disputas, hay riñas, hay celos, hay contiendas, yo me siento pecador y... Es que esto está saliendo del corazón. Claramente tu vida y la vida de tu iglesia están siendo dirigidas del corazón y ese es el fruto de la iglesia. Y por eso las iglesias están todo el día ahí entre espinos y entre piedras y quitando espinos. Los pastores no tienen muchísimo trabajo porque es un trabajo constante de ¿qué? De pulir algo que no puedes pulir porque tu corazón no lo puedes pulir. Hay que poner el hacha en la raíz y decir, ya no soy yo. Muero a mis intereses, muero a mí. Ya está. Es que lo que sucede es que no conocemos la misericordia de Dios ni el poder de Dios y todavía estamos esforzándonos por querer agradar a Dios y poder hacer las cosas. Ya eso ya lo hizo Cristo. Tú ahora es otra cosa diferente. Ahora lo que tienes que tener es una armonía con Dios y saber ser dirigido por el Espíritu Santo. Ya déjate de estar trabajando y luchando por querer ser lo que no puedes ser por tu propia fuerza. Eso es un problema gordo, porque no estás confiando. No estás diciendo, no me es suficiente lo que hizo Cristo, tengo que querer yo mismo tengo que cambiar, yo mismo tengo que... bueno, pues sigue ahí, esforzado. Lo intentaron en el Antiguo Testamento todos hasta que vino Cristo y aún siguen intentándolo. ¿Quieres ser? Sigue trabajando. Ahí tienes 630 mandamientos. No, ya, muere. No puedes, ese es el arrepentimiento. Date cuenta de tu naturaleza. Arrepiéntete de que has estado, sí, te ha confundido tu corazón. Has creído que, amo al Señor, tengo un afán increíble por querer servirle, tal, y muchas veces estás esforzado y has creído que llegabas y que estabas. ¿Y cuántas veces has estado tirada en el suelo, pidiéndole perdón porque has fallado y te sientes tan mal? Y te sientes tan mal. ¿Y tú quién crees que es el que te está acusando? ¿Dios? ¿Cristo? El mismo Satanás
que quiere que te estés ahí hecho polvo. ¿Para qué? Para que te vuelvas a esforzar, para que lo vuelvas a intentar, para que otra vez vuelvas a fracasar. Y ahí te tiene paralizado. No puedes. No puedes dar fruto porque de un corazón malo no pueden salir cosas buenas, por mucho que lo intentes. Vamos a ver el otro. Mateo 7. 7 del 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. 18. No puede el buen árbol dar mal fruto, malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Consideras que eres un árbol bueno? Tú no eres un árbol bueno. Tu naturaleza no es buena. No, Dios no transforma. Dios hace la justicia de lo que tú tienes que pagar. Pero Dios no te transforma en un árbol bueno. El único bueno, el propio Jesús lo dijo. Solo hay un bueno. Dios. Solo hay un bueno. El Espíritu Santo. No se trata de ti. ¿Tú quieres ser bueno? Entonces muere. Y déjate llevar por el Espíritu Santo porque Él sí es bueno. Pero tú no lo intentes, porque cuando lo intentas, ofendes a Dios. Estás diciendo, tú no tienes que hacerlo, déjamelo a mí. No, tú eres un árbol cortado. Ahora Él quiere que tú seas un pámpano injertado. O, bueno, en otros sitios hablan de una rama injertada en el olivo, ¿verdad? En otros sitios. No, el fruto que tú das no es de tu naturaleza. El fruto que tú das es de la naturaleza de Dios. Si tú quieres dar fruto, perdona, vas a impedir que el fruto de Dios salga de ti. Porque el fruto que vas a dar es un fruto malo. Entonces, estamos construyendo la vida, la iglesia. Aquí estamos, ¿verdad? Como en una telenovela. Estamos viendo la construcción de la iglesia, primero cómo los apóstoles que estuvieron con Jesús y los que estaban acompañando reciben al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para empezar el movimiento de la iglesia, ¿verdad? En la tierra, y vemos cómo va creciendo entre los judíos. De repente rompe el muro el Espíritu Santo con Samaria y empieza también Samaria a formar parte de la iglesia. Ya no son judíos y samaritanos, ya son todos judíos, ya son todos de la misma tribu, ¿no? Y ahora Jesús, el Espíritu Santo, viene y rompe la barrera con los gentiles. Y empieza a crecer. Es lo mismo que está haciendo contigo. ¿No te das cuenta? Dios y el Espíritu Santo, que es el que está en ti, está rompiendo esas estructuras, está rompiendo todo eso que en un momento yo quiero romper en ti. Ese carácter que cree que puedes hacer lo que Dios tiene que hacer. Tú no puedes. Tú tienes que negarte a ti mismo y decir, yo, por muchas ganas que tenga, porque las ganas ¿de dónde vienen? ¿Del espíritu o de tu corazón? Por muchas ganas que tenga, por mucho que me crea valioso, por mucho que me crea esforzado, no tiene que salir de mí. Tiene que salir de Dios. Yo quiero romper esa estructura de mi vida que en un momento dado mi corazón me ha hecho creer que soy ¿qué? Mejor que otros.
más hábil que otros. A lo mejor tu problema es que te crees inferior o que te crees débil y Dios tiene que romper esa barrera porque dice, mira, qué bueno que te sientes débil, qué bueno que te sientes inferior, qué bueno, ahora tienes algo mejor que saber, porque no vas a manejar tu debilidad, no va a ser tu debilidad la que dirija tu vida. Tu vida va a ser dirigida por mi fortaleza. Entonces ya basta de creer, ay, como yo soy muy poco, yo. No se trata de eso. No se trata de que ahora tú digas, ay, no soy nada y tal. No, porque lo que está dentro de ti, el Espíritu Santo es Dios, que te genera un poder, pero no eres tú. Por eso rompemos todas esas estructuras, por eso estamos trabajando los viernes con lo de los carismáticos, porque se nos ha metido mucha tontería en la cabeza de que tenemos poder, de que a través de Jesucristo, es como si alguien en un momento dado te pusiera una inyección y te convirtieras en Spiderman. No, tú no, tienes que dejarle a él. ¿Y cómo? Bueno, pues lo primero es que tienes que ser consciente de que tú no lo tienes que hacer, lo tiene que hacer él. Es fabuloso descubrir, es fabuloso descubrir que no se trata de ti, de tu esfuerzo ni de tu habilidad, se trata de que Dios va a hacer. ¿Vosotros veis aquí? Si en un momento dado la iglesia humana se hubiera puesto a querer hacer lo que estamos viendo hasta el capítulo 11 de Hechos, ¿crees que la iglesia... yo veo, por lo menos los años que yo he estado viviendo en la iglesia, o la historia, ¿verdad? Después de que acaba todo esto, cómo la iglesia ha crecido y todas las vueltas que ha dado y todo esto, digo, Señor, ah, cuando el humano mete su zarpa lo estropea todo. Bueno, ahora está en ti, querer pertenecer a la iglesia de Cristo o querer pertenecer a la iglesia humana. Ahora está dentro de ti el ser manejado a través de tu corazón o ser llevado por el Espíritu. Está de ti. El Espíritu Santo está preparando. El Espíritu Santo está colocando todo en orden. El Espíritu Santo está haciéndolo. No es casualidad que hoy estés aquí. No es casualidad que me hayas conocido. No es casualidad que Dios me haya puesto en el corazón a hacer este tipo de cosas. Yo qué sé. ¿Tú crees que gano yo? Si me estuvieran pagando, podrías decir, claro, es que como le están pagando, está ahí. ¿Qué gano yo? Y no es por hacerme flores. Yo me gozo de que Dios pueda estar usándome y que yo simplemente en mi... Porque estoy en una ciudad muy pequeña. Yo si estuviera en una ciudad muy grande, yo estaría súper complicado con un montón de cosas. Pero ¿por qué Dios me tuvo en una ciudad tan pequeña que no puedo hacer nada y que encima es tan católica que me miran a distancia como diciendo, cuidado que viene el protestante? Yo no sabía o yo no entiendo. Bueno, ya lo voy entendiendo más. Dios tiene un propósito. Y algún día dije que os voy a contar, ¿no? Cómo Dios convirtió de un protestante pentecostal al máximo, ¿verdad? A un árbol cortadito. No fue fácil. No fue fácil. A mí me mandaron como misionero. A mí y a mi familia. Yo, 2 coches, como tortugas, llenos hasta arriba. 2 coches. Con mis 3 hijos y mi mujer y el gato, que teníamos un gato en aquella época. Salimos de Madrid a Andalucía, 700, 600 y pico kilómetros. Sin tener nada, nada más que una iglesia pequeñita de 11 personas que habían perdido al pastor, que se había marchado y los había dejado solitos y que nos mandaron para allí para trabajar con ellos, para ver si se convertían en iglesia pentecostal de nuestra congregación. Pero anulé totalmente todo lo que tenía, vendí todo lo que pude vender para sacar el dinero para poder bajar y lo que no vendí lo regalé y otro pues se quedó. 700 kilómetros, 2 coches, uno detrás del otro, lloviendo a cántaros. No he visto llover tanto en España como aquel día.
Y llegamos a un sitio, ¿verdad? Sin saber, porque yo llamando a las personas, oye, ¿sabéis encontrar alguna casa? ¿Hay alguien que alquile una casa para nosotros? Se ponía difícil, pero dentro de mí digo, no hay problema. Yo voy, soy misionero por Dios, Dios tiene preparada una casa. ¿Qué? Una semana lloviendo a cántaros, acabándoseme el dinero y la casa no aparecía. Los propios hermanos me decían, pero es que no sabemos quién sois. Y además no tenéis avales, no tenéis trabajo, no tenéis nada. Y yo digo, Señor, fue difícil. Bueno, al final el milagro vino, si es que se le puede llamar milagro a la provisión de Dios, que eso lo vamos a ver el viernes, ¿vale? Y conseguimos una casa que no mató a mis hijos de milagro porque las literas se caían una contra otra. Menos mal que no estaba abajo. Pero bueno, agradecidos con Dios de que tenemos una casa y que podíamos empezar a funcionar. Y ahí una iglesia, 6 meses estuvimos en la iglesia fatal porque parecía como que veníamos a supar algo. Ya el primer día cuando llegamos dijimos, hemos decidido que tú no vas a ser el pastor soy yo, que era el cocinero antiguo que había tomado el grupo. Digo, bueno, lo que Dios quiera. 6 meses después estábamos fuera de esa iglesia, sin saber qué hacer. Después tuvimos que salir de esa ciudad porque no había forma. Ninguna iglesia nos aceptaba, ni nos quería, ni... Era algo rarísimo. Bueno, no sabemos qué. Desde Madrid, donde estaban, nos dijeron, no hagáis una iglesia vosotros. Tenéis que salir de ahí. Inmediatamente iros a un pueblo donde no haya misión. Y bueno, se abrieron puertas laborales porque no teníamos dinero, ni trabajo, ni... Y éramos una familia completa, 3 hijos y un gato. Y fuimos a una ciudad, más abajo todavía, Tarifa, y ahí encontramos, se abrieron puertas laborales y empezamos a trabajar. 3 años de esclavitud, porque la persona que nos dio el trabajo nos esclavizó. Y eso que era cristiano, de la congregación de la que estábamos participando, y que también nos trataron fatal después. Yo no entendía por qué Dios permitía todo eso en mi vida. 4 años fuera de la iglesia, con mi familia, en una ciudad donde no conocíamos a nadie, que nos desechaban, que estaban ahí. No sabía por qué, pero Dios estaba preparando las cosas. Un año antes de venirnos, mi mujer le detectaron un cáncer de ovarios. Tuvimos que dejar absolutamente todo. La persona que nos tenía contratado se asustó tanto con lo que pasó que nos despidió y nos quedamos sin ningún ingreso. Yo me daba lo mismo, yo creía en Dios, pero yo lo único que podía hacer era estar al lado de mi mujer. En ese momento y dije, mira Señor, si tú quieres acabar con nosotros aquí, tú me acabas con nosotros. Pero yo no me separo de mi mujer y yo voy a seguir ahí. Mi hijo Luis quiso avanzar un poquito en lo que estábamos haciendo, no pudo porque era joven, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y bueno, pues Dios proveyó. Yo no puedo decir cómo, porque todavía estoy dándole vueltas. ¿Cómo pudimos? No faltó absolutamente nunca. Nada. Mi mujer fue operada. Le dijeron, hemos analizado lo que tenía. No es cáncer. Gloria a Dios, bendito Dios, tal. Estábamos por la playa ahí dando gracias a Dios cuando llamó el teléfono y el mismo médico que le había operado dijeron, queremos que vuelvan aquí otra vez al hospital, queremos hablar con ustedes. Estábamos celebrando de que Dios había hecho el milagro, de que no había nada y cuando vamos allí dice, nos equivocamos, hay células cancerígenas, tenemos que volver a operar a tu mujer, tenemos que limpiarla, para que eso no se extienda. Y fue muy duro porque una operación tras otra operación, Emilia fue duro, fue algo que... ¿Quién vino a vernos? ¿Quién estuvo con nosotros? Y todo eso estaba en nosotros, pero a nosotros nunca nos faltó la esperanza de que Dios estaba con nosotros. No estaba con nosotros. No sabíamos cómo estaba mi familia, mandaron a uno, vino mi suegra, era más un estorbo mi suegra porque era mayor que la ayuda que nos podía hacer. Y un año después, ya después de todo esto, decidimos salir de ese sitio y tirar para otro sitio. Y se abrieron puertas donde estamos ahora. La casa de mi suegra.
Y en un año, aquí, sin muchas, bueno, teníamos la casa de mi suegra, puertas que había abierto Dios a nivel de laborales a distancia. Empezamos, pero hubo un cat, como yo digo, un paréntesis entre la iglesia, la parte misionera, la parte de lo que estábamos. Había como un estado, ¿verdad?, de separación. Yo no me acordaba ya cómo era entrar en una iglesia pentecostal y ahí tal. Sí tenía toda la estructura que había aprendido y seguía con esa estructura. Yo seguía echando demonios. Yo creía que Satanás estaba queriendo destruirnos y estábamos todo el día ahí reprendiendo a los demonios por la economía, por las enfermedades, todo el día. Y en esa época seguíamos al tibilloso desde aquí a distancia. Y ahí Dios abrió la puerta. Ahí Dios mostró el propósito de tanto peregrinaje, de tanto aislamiento, de tanto. Y dijo, ahora tengo algo preparado para vosotros. Vais a conocer quién soy realmente. Y nos puso en el lugar idóneo para poder aprender y yo el tiempo suficiente como para tener tiempo para recuperar todo el tiempo perdido durante todo mi tiempo para poder entender lo que no entendía. El primer año fue duro. Primer año fue duro porque es que no podía complicar las dos cosas, no podía todo lo que había aprendido con lo que estaba aprendiendo, la palabra se me hacía chispas en la cabeza. Y ya dije, tomé la decisión, borro, empiezo de nuevo de cero, como si no hubiera sido cristiano. Quiero empezar a leer sin tener nada. Claro, yo no sé si se borró o no se borró, pero sí fue un principio otra vez de volver a empezar, porque nos cuesta, ¿verdad? Todos los años que hemos invertido, todo el tiempo que hemos hecho, todo lo que nos da a tirarlo, ¿verdad? Yo todavía hay un montón de vídeos y de cosas por ahí en YouTube de nuestros canales que me lo encuentro y digo, madre mía, lo que decía, porque estaba ahí en esa doctrina. Y yo ahí borraba y borraba y borraba. Hay libros que he tenido cuando los he vuelto a escribir, pedir perdón por la edición anterior. Digo, mire, si se encuentra en el anterior, perdónenme. No entendía nada. Pero veo el cambio. Ahora pasó lo de mi hijo, el cáncer de mi hijo, y no fue lo mismo. Fue difícil, ¿no? Fue duro, pero fue para crecer. Siempre sabíamos que había un propósito superior. Siempre sabíamos, esto es para bien, para mi familia y para mi hijo. Es para bien. ¿Qué tiene Dios preparado para nuestra vida? Solo Él lo sabe. Pero todo lo que tiene es para bien. Todo lo que tiene para bien. Al principio, dicen hebreos, ¿verdad? ¡Ay, es como algo amargo! Pero cuando uno descubre es para bien. Gracias. No sé los que han escuchado a mi hijo, pero mi hijo dice que no le importaría volver a pasar lo que ha pasado y fue duro, ¿eh? Era un niño que mordía a los médicos cuando era pequeño porque no quería que le pusieran una inyección. Tenía un pánico y, mamma mía, las travesuras que le han tenido que hacer en estos años de luchar contra su tumor en el pecho. Y aún tiene, pero yo creo que eso es Dios. Dice, mira, no te olvides quién eres. Cuando cambia los tiempos, tiene una placa, ¿verdad? Pues le abrieron por aquí para operarle, le abrieron las costillas, todo eso le pusieron luego una placa, tiene una placa de metal en las costillas y cuando cambia el clima le molesta todo eso y se encuentra fatal y no te olvides quién eres y quién soy, que esto es temporal, que aquí estamos solo para una misión y a veces no parece agradable. Pero el final es glorioso. Si no, léete Juan 17 de esta semana. Jesús glorifica a Dios, ¿verdad? Dios glorifica a Jesús, pero Jesús también nos glorifica a nosotros. Mola. Amén.